Vamos a iniciar este siguiente bloque con el siguiente video para que ustedes lo aprecien. Era llover en el entorno. Tenían normalmente el rendimiento del tiempo. Este proceso interactivo Profe, disculpe. Perdón, diga. No sé si sea mi celular o sea yo, pero como que en Se mi celular traba. el video se traba bastante. ¿No habrá la manera que nos los pueda compartir por algún grupo de WhatsApp o El no sé, video está ahí en la plataforma, ¿eh? ¿Sí? Está al inicio de la sesión. Ahí lo Ah, pueden revisar. ok, sí, porque sí, como que sí. Sí, de hecho, todo Gracias. este material que estamos revisando está también ya disponible en su plataforma. Ahorita es importante tratar de escucharlo, si no lo podemos observar, cuando menos escuchar, y de ahí vamos a seguir avanzando a partir de ahí, ¿vale? Y si es el problema de o su internet o el mío, que dificulta un poco, pero vamos, son 5 minutos nada más, vamos a tratar de darle seguimiento a esta estructura y terminando esto comentamos, ¿vale?
Bueno, espero que no se haya cortado tanto después, y si no, bueno, les repito, este video está disponible ahí en su plataforma, y no sé si me escuchan. Ok. Les decía que este video está... Bueno. Ok. Entonces, continuando con esto, vemos que en la planeación estratégica implica un análisis desde diferentes aspectos de la organización. Como nos mencionan, debemos analizar los factores tanto internos de la propia empresa como los factores externos, que son el entorno en el cual la empresa ejerce sus actividades comerciales. Esto genera una interacción entre ellas que se va dando por pues, las características del entorno y las características propias del tipo de empresa en las cuales nos vamos a enfocar. La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y las demandas que el entorno le impone. ¿Ok? ¿Cuáles son las metas previstas? Hablamos ahí de rendimiento, hablamos ahí de aumentar el valor, que finalmente, en términos comunes, se reduce en ganar dinero. ¿Ok? Hacer que la empresa gane dinero. No hay otro objetivo. Le pueden llamar como quieran, lo pueden calcular como quieran, pero en el fondo es una única objetivo, y así nosotros tenemos que observar qué acciones que voy a implementar o que está implementando una empresa cumplen con ese objetivo o hacen que la empresa se dirija hacia ese objetivo, que es ganar dinero. En este sentido, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Así, la planeación estratégica es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos, y especialmente de los planes de acción que nos van a llevar a alcanzar esos objetivos. Es un conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación. Incluye, como acabamos de observar, el análisis ambiental, tanto externo como interno, la formulación de estrategias, es decir, la planificación estratégica o a largo plazo, la implementación de la estrategia, así como una fase de evaluación y el control de las acciones y los resultados. Entonces, en este sentido es en el que va dirigido todo este trabajo. Por lo tanto, el estudio de la administración estratégica hace hincapié en la vigilancia y la evaluación de oportunidades y amenazas externas, a la luz de las fortalezas y debilidades de una corporación. Conocido originalmente como política empresarial, la administración estratégica incorpora temas como planificación estratégica, análisis ambiental y análisis de la industria. La planificación estratégica es un proceso continuo que requiere constante retroalimentación acerca de cómo están funcionando los planes de acción. Las empresas se pueden basar en indicadores de desempeño, como pudieran ser las utilidades, los retornos sobre la inversión, las ventas, la cultura organizacional deseada y el comportamiento de los empleados en cuanto a la cultura organizacional, y brindan información valiosa para la toma de decisiones respecto a la efectividad de la estrategia para realizar ajustes si se requiere. Entonces, estos son elementos fundamentales de los objetivos de la planificación estratégica.
Entonces, ¿algo que quieran comentar? Sí. Parece que ya estamos todos. Falta por ahí de presentarse Cristina, Magali. ¿Están ahí? Por favor, preséntense. Buenos días, Hola, profe. buenos días, profesor. Mi nombre es María Cristina Hernández Mendoza. Ok, gracias. Magali. Buenos días, profesor. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ok. Mi nombre es Magali Domínguez. Ok. ¿Por qué tan tarde? Porque mi internet no cargaba. Sí, todos batallamos con eso. Ok, Sí, sí alcanzaron, alcanzaste, Magali, a escuchar lo último. de la presentación de ahorita. Ujú. Sí. ¿Alcanzaste el video todavía? Video, sí, pero Ujú. como que se trababa y como que mejor lo reproduje desde plataforma. Exacto. Ok, esa es la idea, ¿no? Que si en la medida de lo posible, si podemos llevar la sesión por vía del celular, los que tengan esa posibilidad y los que tengan acceso a su computadora para ver la plataforma y los videos que pudieran agregarse, incluso las diapositivas las podemos ir siguiendo ahí, ¿vale? Para que nos vayamos acompañando. Entonces vamos a tratar de ocupar los recursos que tengamos de la mejor manera posible. El internet es lento, o sea, para ustedes y a lo mejor para mí, pero pues vamos, son recursos con los que contamos y con esos vamos a tratar de sacar adelante esto. Me interesa que me escuchen y de repente, pues a la hora de hacer el pase de asistencia para como lo comenté con los que llegaron desde el principio, pues sí me gustaría verlos, ¿no? Ya leímos por ahí una serie de normativas que también están en las diapositivas. Pero vamos a centrarnos en esto, ¿no? La planeación estratégica no es otra cosa más que todas aquellas acciones que tienen como objetivo aumentar el rendimiento de la organización. Y como sabemos, se manejan en diferentes niveles o se van gestando a diferentes niveles. La alta dirección es la que determina cuál es el rumbo a seguir mediante la implementación de los objetivos fundamentales de la organización. Y de ahí van descendiendo de niveles hacia cuestiones de nivel comercial, incluso competitivo, o hasta el nivel operativo, que son las estrategias de carácter funcional, es decir, qué es lo que cada área funcional tiene que desarrollar para sumarse a lograr los objetivos de la propia organización. Entonces, ese es el aspecto central de lo que es la planeación estratégica. Es toda una estructura de actividades que deben de ser congruentes con un mismo objetivo, ¿sale? Finalmente, lo que vengo recalcando, el objetivo debe de reducirse en una cosa, que los grupos de interés se sientan beneficiados o reciban esos beneficios de toda la organización. Más adelante vamos a ver un poco de qué son esos grupos de interés. De manera general, podemos hablar que esos grupos de interés están divididos, se pueden dividir en dos partes. Los grupos de interés que son propios de la organización, que son pues los dueños, los accionistas, los empleados, ¿sí? Y los grupos de interés que son de los cuales nosotros como empresa nos servimos o necesitamos de ellos, que son nuestros clientes, y por un lado, y por otro lado, nuestros proveedores. Entonces, esos son los grupos de interés que son los que van a estar de alguna manera viéndose afectados positiva o negativamente del resultado de las estrategias que se determinen implementar en el funcionamiento de la empresa
para lograr los objetivos que son incrementar el rendimiento en todas sus características, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Alguien No, profe. que diga no? Okay. No. Gracias, gracias. Entonces, esa es esa parte. ¿Cuáles los principales aspectos sobre los cuales se vislumbra toda la planeación estratégica? Si vemos acá, tenemos que ver cómo es la interacción del entorno donde está la empresa con la empresa. Pero, ¿qué elementos son los que conforman ese entorno? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué elementos complementan o forman parte del entorno? Y hablaban aquí cuestiones que tienen que ver con aquellas variables o situaciones que pueden favorecer a la empresa, como legislaciones, como modas, como vamos a poner el ejemplo que estamos padeciendo, ¿no? Esta pandemia, que así como le cerró las puertas a muchas empresas, también les abrió una oportunidad a otras que posiblemente pudieran haber estado en algún dilema, ¿sale? Vamos a hablar de empresas pequeñas, textiles o que se dedicaran a la confección, que batallaban para vender a lo mejor sus playeras y ahora encontraron un nicho de mercado en el que ahora toda esa infraestructura la reorientaron, o una parte de esa infraestructura la reorientan para fabricar cubrebocas, ¿sí? Entonces, vean cómo este entorno y el estar pendiente de cómo es el entorno de la organización me permite a mí poder reaccionar, decidir cómo actuar como empresa, buscando siempre los mejores resultados o el mejor beneficio para nosotros. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, las que implican las amenazas del entorno. Pues principalmente todas aquellas cuestiones que son en contra de los objetivos que persigue la empresa, es decir, amenazas que se presentan con dificultades para lograr los objetivos. Y vamos a lo mismo, una reglamentación, modificaciones en los pagos de impuestos, problemas económicos globales del sector en el que nos dedicamos, que se detengan proyectos, que se detengan las ventas por situaciones que no dependen de la propia empresa, sino que son ajenos a ella, que sin embargo afectan finalmente el desempeño. Y las cuestiones internas, las cuestiones propias de la empresa. ¿En qué somos fuertes? ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿Cuáles son nuestros conocimientos dentro de la propia ámbito de la empresa? Y nuestra gente, esa es la fortaleza de nuestra empresa, nuestra cultura organizacional. Y nuestras debilidades, es decir, qué es lo que nos falta para lograr los objetivos, o el objetivo fundamental de la empresa. Necesitamos mejorar nuestra infraestructura, necesitamos cambiar maquinarias, equipos, necesitamos personal más capacitado, necesitamos capacitar el personal que tenemos, es decir, todos esos puntos que no nos facilitan el logro de los objetivos o fluir de mejor manera dentro de esta interacción que se da entre el entorno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro papel como administradores? Estar pendientes de todas esas reacciones, tanto de las cuestiones externas de la empresa como de las cuestiones internas de nuestra empresa. Pero para ello, nosotros vamos a tener que implementar o darle seguimiento a una serie de herramientas que nos van a permitir observar todas esas cuestiones, ¿no? No solamente no es una cuestión de sentimientos, es decir, no lo vamos a hacer por sentido común, lo vamos a hacer con el diseño de ciertas herramientas que nos van a facilitar la toma de decisiones. Entonces,
finalmente, ¿cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos que vamos a buscar para implementar la planeación estratégica? ¿Cuáles son esos objetivos? Es decir, ¿qué es lo que voy a buscar? Ya sé que el objetivo central debe de ser aumentar el rendimiento. Es decir, que con menos se produzca más o se gane más, que esa es una fundamental de la administración, ¿sí? Es ocupar los menos recursos para obtener los mayores beneficios. Ese es uno de los objetivos de la planificación de la empresa, ¿sale? Vamos a ver. Los objetivos estratégicos se establecen en función de la misión y la visión de la organización. Aquí ya estamos considerando algunos elementos muy conocidos, bastante ya observados en la mayoría de las empresas formales, que todos deben de contar con esta evidencia de lo que es la misión y la visión de la organización como parte central de la demostración de que tienen un objetivo estratégico como empresa. ¿Ok? En este sentido, la misión exige que los directivos realicen una constante revisión y autoevaluación de su funcionamiento para estimar si es congruente con los objetivos trazados. Es decir, la misión lo tenemos definida como la razón de ser de la empresa. Es decir, yo genero esta empresa con el objetivo, con la misión o con el objetivo de que realice estas funciones o estas actividades comerciales. Esa es la misión. Pero yo puedo decir, la misión de mi empresa es producir artículos de consumo, ¿sí? Pero a lo mejor yo le pongo como objetivo que los clientes estén satisfechos y estoy olvidando algunas cosas, como pueden ser las cuestiones de atención al cliente. Entonces, debemos de ver que todos los objetivos trazados, principalmente la misión, genere congruencia con los objetivos. ¿Ok? Por otro lado, la visión es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y orienta las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. Son dos cosas diferentes, crecimiento y competitividad. Una empresa pequeña, sin mostrar gran crecimiento, puede ser competitiva, ¿sí? Sin embargo, una empresa demasiado grande, demasiado compleja, pues a veces pone en sacrificio su competitividad debido a la gran saturación de actividades internas y se ve superada. Y de esos ejemplos tenemos muchísimos. De tal forma que la misión y la visión de una organización son los elementos que pueden evidenciar los objetivos estratégicos de una organización. ¿Ok? Como primer punto. Dentro de esta planeación, vamos a tratar de anticipar los posibles escenarios de cambio, analizar el ambiente político y social, que son estos factores externos de los que hemos estado hablando, también identificar las competencias laborales, los procesos tecnológicos actualizados y factores que pueden influenciar sobre los colaboradores y la productividad de la empresa. Estos que siguen entran dentro de la clasificación de los factores internos, es decir, cómo llevo a cabo yo mis procesos, ¿sí? Mis procesos internos. Los procesos de fabricación, los procesos administrativos y todo aquello que influye sobre los colaboradores y sobre la eficiencia en cuanto a la productividad de la empresa. El propósito de estos es enfrentar oportunamente las oportunidades y amenazas del entorno a partir de las fortalezas y debilidades de la empresa. Es decir, el hacer un análisis que conocemos como FODA o DAFO, según el autor, pues nos va a ayudar nos va a guiar, nos va a dar estructura a este análisis
tanto de las cuestiones internas como externas alrededor de la interacción con el entorno de nuestra empresa. Entonces, surgimos con los objetivos estratégicos, que son las cuestiones de la misión y la visión, y posteriormente tendríamos que mantener continuamente un análisis de cómo se están comportando las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas, que son las que van a ir orientando de entrada por dónde pueden ir las estrategias a seguir dentro de la organización. Entonces, la planeación estratégica busca proporcionar un marco real para que tanto los líderes como los miembros de la organización comprendan y evalúen la situación de la organización. Es decir, nos va a dar información importante que nosotros debemos de ser capaces de interpretar para poder ir seleccionando los caminos adecuados. Esto ayuda a alinear al equipo con el fin de que empleen un lenguaje común basados sobre la misma información, lo que va a ayudar a que surjan alternativas provechosas y de valor para la organización. El plan estratégico de una organización establece el quehacer de cada miembro, lo que garantiza que las acciones de cada uno estén direccionadas hacia el cumplimiento de las metas a futuro. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, lo que hemos revisado tiene que ver con entender la importancia de los objetivos estratégicos, identificar los dos elementos fundamentales de estos objetivos estratégicos que se reflejan en dos elementos, la misión y la visión de la organización. En ellos se sintetiza los objetivos estratégicos de la organización o de la empresa. Posteriormente, la segunda parte es hacer los análisis del entorno, es decir, los análisis de los factores internos de la propia organización, como son sus procesos tecnológicos, la capacidad o qué tan competentes son los elementos que conforman esa organización o esa empresa, y posteriormente interpretar cómo son las condiciones que van más allá de la organización, es decir, el análisis de las oportunidades, las cosas que son a favor de mi empresa y las amenazas, aquellas cuestiones que van en contra de los intereses de la empresa y que nos pudieran llegar a afectar. ¿Ok? Entonces, esos son los factores que nos van a dar el inicio hacia generar correctamente los objetivos a perseguir dentro de la implementación de planes estratégicos para la propia organización. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? José Valentín. No, ninguna, profe. ¿Todo bien? Karen. Sí. No, ninguna. Ok. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Bueno. Nos quedan de esta sesión, de este bloque, nos quedan alrededor de 5 minutos, algo así. Entonces, en la siguiente parte vamos a empezar a hablar de cuáles son estos elementos que vamos a estar analizando. Aquí hay un esquema que de alguna forma sintetiza todo lo que es el curso, ¿sí? Vamos a ir tomando de cada uno de estos factores. Vamos a ir tomando, de todos estos factores vamos a ir tomando parte de varios autores. No todo va a ser de este mismo. Estamos buscando autores que nos den información un poquito más fácil de procesar, más fácil de interpretar. Pero aquí estamos en esta parte.
estamos en la parte del análisis ambiental. ¿Sí? Nos dice que lo primero que tenemos que tener es un análisis que tenga como objetivo la recolección de la información. De información externa, que tiene que ver con oportunidades y amenazas, como lo acabamos de analizar, que implica el ambiente social, ¿sí? Que es las fuerzas generales, es decir, la cuestión de la sociedad, la comunidad, la población, el entorno social y económico en el que se encuentra, y el ambiente industrial, es decir, el análisis del sector económico dentro del cual desarrolla sus actividades la empresa. ¿Ok? Es decir, ver la competencia, ver el mercado, ver cómo se mueven las tendencias o las modas, si es el caso, y eso impacta en la empresa, etc. Y está el análisis de las cuestiones internas, las fortalezas y las debilidades. ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad tecnológica que tenemos? ¿Cuál es la velocidad de respuesta que tenemos hacia un servicio, hacia un producto, lo que es de acuerdo al giro en que nuestra propia empresa se dedique? La estructura, es decir, cómo está el organigrama de nuestra empresa, cómo es la estructura de mando, cuántos niveles tienen, si es una organización, digamos, plana, en el cual está el dueño y los operativos, o si es una estructura mucho más compleja que tiene dueños o comité directivo, gerente general, subgerentes, jefes de área, subjefes de área, divisiones, etcétera, todo eso. Y la cuestión de la cultura. ¿Cuál es la cultura empresarial? ¿Bajo qué creencias y valores se rige el comportamiento social de la empresa? Y finalmente, pues los recursos con los que esta empresa cuenta. Es decir, los activos, que son las instalaciones, los equipos, la maquinaria, ¿sí? Las materias primas, todos esos recursos. ¿Qué otros recursos? Estos son, digamos, recursos físicos, los activos. Las otras que son recursos intangibles, como son las destrezas, los conocimientos y las competencias, es decir, el know-how, el cómo la empresa realiza sus procesos. ¿Ok? El conocimiento del producto, del cómo hacer su función, cómo brindar sus servicios, todo lo que implica el conocimiento específico particular de el propio del negocio. ¿Ok? Entonces, esos son los recursos. Si vean que tenemos todo esto. Dentro de este análisis ambiental, análisis de oportunidades y amenazas, es decir, el análisis externo, el análisis interno y los elementos que conforman cada uno de estos. ¿Sale? Eso es lo primero que tenemos que tener de conocimiento de la empresa. En esta parte entra lo que es la descripción de la empresa. ¿Sí? ¿Qué es mi empresa? ¿Qué características tiene? ¿De qué tamaño es? ¿Cuál es el ramo al que se dedica? ¿Y qué tan experto es en eso? ¿Sí? ¿Quién es la gente que la conforma y cuáles son sus características? ¿Cómo estoy organizado? ¿Cuáles son mis activos? ¿Cuál es mi capacidad real de producir, mi alcance como empresa? ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte que tenemos que trabajar. Identificar las características de la empresa, es decir, describir mi empresa en cómo se encuentra en esos aspectos. ¿Sale? Una vez que yo ya conozca perfectamente esto, yo ya puedo decir, bueno, con esto que ya conozco de mi empresa, me alcanza para cubrir esta misión. ¿Sí? ¿Sale? ¿Ok? Me alcanza para cubrir esta misión. A eso va el aspecto de que la misión debe ser congruente con la empresa. Y en función de esa misión, entonces yo puedo desarrollar objetivos.
¿Cuáles son esos objetivos? ¿Qué resultados son los que quiero? ¿Y cuándo los quiero alcanzar? Y entonces todo esto, objetivo en reversa, objetivos, misión y análisis, deben de ser congruentes. ¿Sale? Aquí en la parte de abajo observamos una parte que dice retroalimentación, aprendizaje. Es decir, hacer las correcciones según se requieren. Si yo tengo que identificar todas estas características en un análisis de recolección de información en la empresa, y si algo de esto, como en este caso, la etapa que estamos viviendo, surgen cambios externos, que surgen amenazas o que surjan oportunidades, pues yo puedo en algún momento hacer ajustes constantemente a nuestra misión o a nuestros objetivos. ¿Sale? Por ejemplo, imagínate que yo tengo una pequeña empresa con 4 o 5 máquinas de coser, ¿sí? Tengo mis costureras y originalmente con esos recursos yo digo que voy a fabricar ropa para bebés, playeritas, simplemente, ¿sí? Y entonces tengo todos mis recursos, una estructura simple y todo.